El anticuario, como improviso y... De momento está la cosa más bien chunga. Más que chunga, la verdad que está fatal. Bueno, ¿qué tal, Iván? Aquí estamos otra vez una semana más, dispuesto a contaros, bueno, pues a ti y a tus espectadores, algo de la historia del carnaval que tanto me gusta y tanto creo yo que deberíamos de seguir aprendiendo todos, ¿no? En este caso me gustaría hablar un poco de una generación de chirigoteros muy especial. Los chirigoteros de los años 30. A ver, durante la historia del carnaval hemos tenido unas ciertas generaciones que han marcado épocas y han creado estilos nuevos, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, no sé, pues en los 90 del Celu, del Yuyu, del Cheri, de Santander, de Juan Carlos en chirigota, en fin, una generación muy buena, ¿no? Los años 80 con Paco Rosado, Landy Villegas, la chirigota de San Fernando, Juan Rivero, los años 60 con Fletilla, con Juanito Poce, con Chimenea, con El Carota. Pero hoy, ya os digo, quiero hablaros de la primera de estas grandes generaciones de murguistas, como se les conocía entonces, que tuvo su punto álgido y su punto más importante en la década de los 30. Y me estoy refiriendo pues a nombres tan emblemáticos y tan importantes como Manuel López Cañamaque, como José Poce Gómez, el Cojo Poce, que les decían, como Manolo León, como Antonio Girón, como Antonio Clavaín, como Juan Sevillano, como José Suárez, en fin, un elenco de chirigoteros que nos dejaron, yo creo que la forma definitiva de hacer chirigota, de hacer la chirigota de Cádiz, ¿no? Un estilo muy grotesco, ya cada vez mejor cantado, pero al mismo tiempo con una forma de decir las cosas súper directas, con una gracia innata que tenían los chirigoteros de aquella época y con un estilo ya de hacer las músicas y las puestas en escena y el doble sentido gaditano tan de moda luego y que tuvo su origen en estos años. Yo creo que es súper importante de acordarnos de ello, ¿no? Yo me gustaría durante otros programas seguir ahondando un poco en la obra de esta gente, ¿no? Porque creo que merece la pena. Hoy simplemente la idea es daros una pequeña introducción a estos nombres, a algunas de sus chirigotas, y a como un poco despertaros la chispa de que de alguna forma escuchéis también las cosas tan buenas que se hacían en los años 20, pero sobre todo, ya os digo, en los años 30. Y muy rápidamente, bueno, pues volver a decir estos nombres, ¿no? Generación comandada, sin ningún tipo de duda, por Manuel López Cañamaque, que en su faceta de chirigotero, porque también era corista, pues arrasaba. Este hombre es que realmente arrasaba, habiendo años en los que sacaba incluso 6, 7, 8 agrupaciones, y curiosamente la inmensa mayoría premiadas. Por ejemplo, os digo un detalle: año 1936, los 4 primeros premios de chirigota, eran de Manuel López Cañamaque, quiero decir. Pero esto no nos debe llevar a engaño. A pesar de esto, tenía unos rivales que realmente le echaban la pata muchas veces, incluso muchas veces le ganaban. Estoy hablando de eso, del Cojo Poce. Digamos, la primera figura de una saga, su hermano Juan, su sobrino Juanito Poce, que fue un grandísimo autor de los años 50, 60. Pero bueno, el Cojo Poce también era un gran chirigotero, con chirigotas como Los Maños, como se me ha ido, Los Maños, bueno, había algunos más. Manolo León es otro de los que os quiero hablar. Un tipo combativo, un tipo luchador, un tipo que hacía chirigotas muy reivindicativas en el barrio de San José. De allí venía junto con su amigo Juan Sevillano y sacando chirigotas como La Guardia de Tutankamen, por ejemplo, ¿no? Que Los Frailes, que eran en el año 32, una de las murgas más recordadas por todo lo que le vino después. Quizás algún día hablemos de la chirigota Los Frailes. Antonio Girón, que después siguió escribiendo en los años 50. Antonio Girón era un chico joven, también muy combativo, muy luchador y con mucho arte,
que hizo auténticas maravillas, como Los Veloneros en el 35 o Los Vendedores de Agua de Cántaro en el 36. He nombrado antes también a Antonio Clavaín, patriarca de una saga también de grandes carnavaleros de estos tiempos. Antonio Clavaín sobre todo destacó en los años 50, pero ya en los años 30 hizo muchas chirigotas. Y por último me gustaría de nombrar, porque creo que era un poco el revolucionario de aquella época, a José Suárez. ¿Quién era José Suárez? José Suárez es una persona ya muy mayor en los años 30, de hecho murió en esa década, nació en los años 60 del siglo XIX, y que era digamos, el más grotesco, el más sinvergüenza, el de más cara dura y el que más arte tenía de toda aquella generación, aquellos años, ¿no? Era un tipo que se reunía de 7, 8, igual que él, y la verdad es que se reía, según las crónicas, se reía mucho la gente con ellos. De hecho, tan era así que prácticamente todas sus chirigotas comenzaban con su nombre: Suárez y los Baratilleros, Suárez y la orquesta que está medio descompuesta. En fin, siempre usaba su nombre como un reclamo de su chirigota. En definitiva, ya os digo, una época muy brillante de la chirigota gaditana, desgraciadamente truncada por la guerra civil y por todos los años de prohibición que vinieron después. Por desgracia, ya os digo, muchos de estos chirigoteros ya no se incorporaron más porque ya la edad le vencía de alguna manera, pero ya os digo, me gustaría en próximos programas ir un poco recuperando algunas de sus mejores obras, algunas de sus mejores chirigotas y letras, porque dieron una forma de entender carnaval absolutamente desconocida hasta la época y que fueron la base de lo que después tuvimos ya en los años 50 y todas las generaciones posteriores que antes os he dicho. Dicho esto, pues como siempre me gusta terminar con una copla del tiempo, de la historia que estamos contando. Y en este caso, querido Iván, vamos a rescatar un paso doble de Manuel López Cañamaque, de su chirigota Los Vendedores de Erizos. Año 1934. La murga de la viña. Otro día os hablaré de la murga de la cabra y de la murga de la viña. Dos chirigotas que Manolo Cañamaque escribía a la limón todos los años, que tenían una rivalidad enorme entre ellos. Curiosamente, Manolo Cañamaque escogía siempre dos tipos cada año. Y primero a la murga de la cabra, porque eran los primeros con los que él trabajaba, digamos, les ofrecía los dos tipos. La murga de la cabra escogía uno y el otro se lo daba a la murga de la viña, que eran sus acérrimos rivales. Muchas veces se equivocaban. Unos años ganaban la cabra y otros años ganaban la viña con el tipo que había desechado previamente los de la cabra. ¿Cómo pasó este año con Los Vendedores de Erizos? Que es la murga de la viña la que gana un primer premio y quizás está considerada como una de las obras cumbres de Cañamaque, por lo menos en chirigota, como ya os digo, Los Vendedores de Erizos. Una música preciosa que seguramente muchos pues vais a recordar. Con vosotros, Los Vendedores de Erizos. Muy buenas noches, señores. A ustedes nos presentamos con este portón de erizo y el garabato en la mano. Como buenos gaditanos, hoy venimos a cantarle lo corriente en estos días sin llegar a molestarle. Nuestro negocio por momentos va prosperando. Son muchas perras las que ganamos maricando. En un aguaje como venga bueno yo le aseguro que con erizo se pueden buscar los 500 duros. La mercancía es cogerla dificililla, aunque de paso mariscamos las ortiguillas. Es muy difícil dar con la posa de la caleta donde se crían todas esas cosas. Erizo, ¿quién quiere pullas de erizo? El que quiera cosa buena, a 3 perrillas la ocena. Erizo, ¿quién quiere pullas de erizo? Cómprame una bandejita para la
media chiquita. De momento está la cosa más bien chunga. Más que chunga, la verdad que está fatal. Bueno, interesantísimo. Nos ha puesto